presentación de lo que sería el campo visual, que ya les he platicado que es una área de espacio vista por un ojo en un momento determinado, ¿sí? Se determina a través de medios objetivos o subjetivos, como sería la campimetría por confrontación, y esta campimetría nos va a ayudar a determinar los límites del campo visual. Ya hemos platicado que hay un punto ciego que es normal, en donde hay ausencia de conos y bastones, porque representa ese sitio el disco óptico, en donde hay una convergencia de todas las axones de las células ganglionares de la retina. Ese sitio por default no tiene recepción de estímulos visuales. Y a un escotoma se le llama es un punto ciego anormal, ocasionado por lesiones en retina, nervio óptico o en concreto a nivel de la vía visual. Ya habíamos platicado ayer que el campo visual tiene límites que están determinados también por la situación estructural o anatómica de la órbita. Hacia arriba son alrededor de 40 grados, hacia nasal son alrededor de 50 o 60 grados, hacia temporal son alrededor de 80 grados y hacia la porción inferior son alrededor de 60 grados. Entonces, si este campo visual en un momento determinado se estrechara, bueno, esto podría estar condicionado por alguna alteración en el nervio óptico, la vía visual o la corteza, ¿no? Una de las patologías más relevantes que suele afectar el campo visual es lo que ya habíamos comentado, el glaucoma. Aquí vemos una papila o un disco óptico que tiene una excavación prácticamente de 9 décimos. Aquí lo que ha sucedido es que el borde neuroretiniano, el anillo neuroretiniano, ha sufrido progresivamente una compresión y hemos tenido pérdidas de los axones de las células ganglionares, y de esta manera, bueno, pues los vasos se han nasalizado, la papila, bueno, sigue conservando sus límites, pero el borde neuroretiniano, es decir, los axoncitos se han ido perdiendo de manera progresiva y hemos tenido consecuentemente una pérdida del campo visual. El glaucoma se caracteriza por por una pérdida progresiva del campo visual de la periferia hacia el centro. Los pacientes pueden tener incluso agudezas visuales de 20/20 o 20/25, 100% de visión, pero tener una visión tubular. Ellas de cuenta, pongan sus manos así y pues van a tener progresivamente una visión tubular. Ustedes pueden ver a través del tubo hecho por sus manos, pero la periferia ya no la pueden percibir. Y hay pacientes que pueden preservar 20/20 de visión, pero con una visión tubular. Si su campo se reduce a menos de 5 grados, pues pueden considerarse ciegos legales, aunque estén viendo 20/20 o 20/30. Esta es otra de las patologías en donde también se puede afectar el campo visual. Esta es la fotografía del fondo de ojo de un paciente con retinosis pigmentaria, en donde ocurren, aquí por ejemplo, pues el nervio óptico hasta cierto punto está preservado. Esto es lo que yo les decía en la imagen anterior, que se pierde este borde neuroretiniano. En la otra imagen está perdida y son los axones de las células ganglionares que están deteriorados. Pero en este caso hay una degeneración progresiva de los fotorreceptores de la periferia, ¿sí? Con el consecuente deterioro pues también de las capas de la retina, un adelgazamiento de las capas de la retina, atrofia de los fotorreceptores y también pues de lo que sería el epitelio pigmentario. Y progresivamente, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí hay cambios pigmentarios, zonas de atrofia que van abarcando la periferia y progresivamente se van acercando hacia el centro. En el campo visual de este paciente podríamos esperar efectivamente que el centro de la visión estuviera relativamente preservado, pero si hacemos un campo visual, pues va a salir ya alterado por la presencia de estos cambios que se presentan. En este otro caso, por ejemplo, son varios casos de cómo se puede afectar el campo visual. La primera fotografía pues, era a nivel de lo que sería la papila o el nervio óptico. En la fotografía previa, bueno, es a nivel de la retina,
Y en esta fotografía pues vemos aquí como un adenoma hipoficiario que tiene una localización estratégica o muy vinculada a la presencia del quiasma. Bueno, está creciendo y obviamente ese crecimiento va a ocasionar una compresión progresiva de los tractos o más que nada del quiasma, y eso va a traer como consecuencia un deterioro en lo que sería el campo visual. Y aquí vemos una representación que seguramente ustedes ya lo han visto de manera recurrente, de los distintos sitios donde se puede afectar pues el campo visual, ¿no? El campo visual se puede afectar a nivel del nervio óptico, a nivel de la papila, a nivel del nervio óptico. Si obviamente hay una sección del nervio óptico, pues vamos a tener una pérdida completa del campo visual. Esto sucede con pacientes que tienen traumatismos serios, el típico paciente que se quiere suicidar, se da un tiro, no se muere, y entonces un tiro en la sien y queda ciego porque la bala pasó por estos dos nervios ópticos y entonces está peor la cosa, ¿no? Ahora ya no va a hallar cómo hacerle, pero bueno, suele suceder. Y las lesiones a nivel del quiasma, que nos pueden dar una hemianopsia bitemporal, que es que nos puede dar un cuadro característico de hemianopsia bitemporal, porque recuerden que aquí hay una decusación de las fibras nerviosas. Las fibras del sector temporal permanecen ipsilaterales y las fibras del sector nasal son las que se cruzan hacia el otro lado. Fibras del sector temporal permanecen ipsilaterales y las fibras nasales son las que se decusan. Por eso es que tenemos esta alteración en el campo visual. Otro sitio donde se puede afectar, puede haber una lesión es a nivel del tracto óptico, en donde tenemos una hemianopsia homónima por la disposición que tienen las fibras. Y más hacia atrás, a nivel de las radiaciones ópticas, como ya las fibras están muy entrecruzadas, han sufrido una cierta rotación, lo que predomina son este tipo de defectos que serían las cuadrantanopsias entre el 7 y el 8. Y bueno, pues por ejemplo, a nivel de la corteza, cuando hay una lesión de la corteza debido a la distribución retinotópica de la que hablábamos, a veces puede estar preservada solamente la mácula. Por ejemplo, si se lastima esta zona, recuerden que la mácula está en la parte más posterior, entonces si se lastima esta zona por alguna situación, bueno, se lastima el campo visual de manera homónima, pero se preserva la región macular porque no está lastimada justamente el polo posterior. Pero en concreto este esquema sirve para representar que, bueno, pues las distintas lesiones a nivel de las distintas porciones de la vía visual es que se van a presentar, el tipo que se va a presentar de defecto en el campo visual. Entonces, el campo visual puede estar afectado por cualquier lesión que va desde la retina, nervio óptico, hasta lo que sería la corteza. Las que como que deben de tener muy presentes, bueno, pues es la lesión completa, la sección completa del nervio óptico, que da pues una ceguera total, la hemianopsia bitemporal y la hemianopsia homónima, y que deben de saber que en las radiaciones ópticas suelen haber defectos cuadrantanópsicos, o sea, un cuarto del campo visual puede estar afectado. Doctor, ahí las partes que están oscuras representan la parte que no puede ver. Representa un escotoma. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí, si seccionas el nervio óptico aquí, te llevas las fibras temporales y las nasales. Y entonces, ¿qué tienes? Un defecto pues, completo, un escotoma completo, o bueno, una pérdida de la visión completa. Aquí, por ejemplo, en el 3, se lesionan las fibras nasales y las temporales, entonces tienes un defecto, una hemianopsia bitemporal, y lo negro es lo que el paciente no puede ver, ¿de acuerdo? Acuérdense que también es al revés, ¿no? O sea, percibimos el campo visual como al revés, o sea, lo temporal lo ves con lo nasal y lo nasal lo ves con lo temporal, ¿de acuerdo? Pero esos son, los negros representa, es un escotoma, lo que decimos que son áreas de no visión que son anormales.
Respecto a los movimientos oculares, bueno, pues debemos de saber que el ojo ocupa al menos tres de los pares craneales para poder sincronizar la actividad ocular, y de ellos uno de los más representativos, aunque no es el más importante, porque con que falle uno ya valió, al menos el más representativo es el motor ocular común, porque se encarga de mover, por ejemplo, el músculo recto superior, al músculo recto inferior y al músculo recto medial. El recto lateral tiene una movilidad inducida a través del azuceno o del sexto par craneal, y el oblicuo superior está regulado por el patético o cuarto par craneal, y el oblicuo inferior también está regulado por el tercer par craneal. Entonces debe de haber una sincronía en los movimientos oculares. Ahorita vamos a ver cómo es que hay esta sincronía, o sea, hay interconexiones a nivel de tallo cerebral para que si un ojo se mueve a la izquierda, pues todos los músculos involucrados en el movimiento de los ojos hacia la izquierda se activen y los movimientos y los antagonistas pues sufran una inhibición, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que sobre todo uno de los núcleos o de las estructuras que juegan un papel predominante en esta coordinación de los movimientos de los ojos es el fascículo longitudinal medial, que como podemos ver aquí, bueno, pues está coordinado, por ejemplo, con el núcleo del abduceno y con el tercer par craneal, con los núcleos del tercer par craneal, para que los ojos puedan tener movimientos sincrónicos en el plano horizontal. Aquí incluso también podemos ver cómo hay un vínculo también con los núcleos vestibulares, ya que los movimientos pueden tener oscilaciones dependiendo de la posición de la cabeza. Y también, bueno, hay otras interconexiones para los movimientos oculares verticales, en donde también se involucran, bueno, el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el núcleo rojo y el fascículo longitudinal medial. El núcleo rojo aquí en este caso juega también un papel predominante para la situación de los movimientos oculares verticales en supraversión y en infraversión. Aquí debemos de recordar que la relevancia de que nuestros ejes visuales estén alineados es que en un primer momento, bueno, vamos a poder tener una visión estereoscópica y, bueno, vamos a evitar dos situaciones. Una en los niños es la supresión. Cuando los ejes visuales no están alineados en los niños, se genera una imagen doble por una correspondencia retiniana anómala de las imágenes. Es decir, si uno de mis ojos está viendo para acá y el otro está viendo al frente, el ojo detecta cuál de las imágenes no es la correcta, que obviamente es la del ojo desviado, y la suprime, ¿sí? Pero al suprimirla, no se generan los estímulos necesarios de plasticidad en esa retina y en la corteza cerebral, y eventualmente ese ojo va a desarrollar lo que se conoce como una ambliopía, que es lo que ustedes han escuchado con la familia, el tío, la amiga, el vecino. Es que mi ojo es flojo. ¿No han escuchado eso? Ambliopía. Y no es que el ojo sea flojo, lo que pasa es que algún doctor no se dio cuenta que ese ojo estaba desviado y no mandó al niño a tiempo a corregir ese problema. Y entonces esa retina, esa corteza cerebral no desarrolló las conexiones necesarias para que funcionalmente ese ojo desarrollara todo su potencial. La ambliopía hace referencia a un ojo estructuralmente normal, anatómicamente normal, pero que funcionalmente no desarrolló todo su potencial. Y puede estar inducido por desviaciones de los ojitos, puede estar inducido por la presencia de una catarata congénita en los niños, hace que la imagen llegue borrosa a la retina y entonces pues no desarrolle todo el potencial. Puede estar inducida por una ptosis palpebral. La ptosis palpebral hace referencia a un párpado caído. Eso también puede ser congénito. Los niños pueden nacer con los párpaditos caídos y entonces esos son
digamos, la verdad es que son urgencias oftalmológicas en un cierto sentido, porque ese niño, si ustedes lo reciben cuando sean médicos generales, cuando sean clínicos, y le ven el párpado, o pediatras, y lo ven el parpadito caído y no le prestan atención, ese niño va a desarrollar una miopía. ¿Y el estrabismo? Claro, el estrabismo, al estar desviado el ojo, pues es el primer ejemplo que les pongo. Hay una correspondencia retiniana anómala de las imágenes, el cerebro suprime la imagen incorrecta y entonces deja de estimularse ese ojo y entonces desarrolla ambliopía. ¿Y cómo se corrige? O sea, Perdón, nada más déjales terminar. Son ojos que ponen al ojo derecho a ver una canilla de Snellen y ven 20-20, y el otro ojo se queda en 20-200, y por más que le ponen lentes, esto, el otro, aquello, lo operan a los 20 años para que se le corrija la desviación, ya no va a funcionar igual. Entonces es importante que eso lo tengan en cuenta. ¿Me decías cómo se corrige? sí, porque es que tengo un sobrino que nació con estrabismo y ya creo que ya lleva 2 operaciones. Bueno, se sigue desviando. Mucho menos, pero sí. Claro, o sea, bueno, hay estrabismos a estrabismos, hay estrabismos que pueden funcionar con una inyección de toxina botulínica, hay estrabismos que pueden funcionar con una correcta graduación de lentes, hay estrabismos que funcionan con cirugía, dependiendo del tipo de estrabismos que se debe ir corrigiendo esta situación, pero bueno, hay pacientes que requieren 2 o 3 intervenciones, pero lo importante es que se trate de corregir lo mejor posible esta situación para que no se desarrolle el problema. La otra posibilidad es que un paciente desarrolle diplopia, que eso ocurre en los pacientes adultos, ¿sí? Pues el estrabismo puede en concreto producir una ambliopía, puede producir un fenómeno de supresión o puede producir un fenómeno de diplopia. Si ya desarrollaste todo tu potencial, tienes 20-20 de visión en ambos ojos, pero te haces diabético, pasa algo, te golpeas la cabeza y hay un desajuste de la regulación de los movimientos oculares, lo que vas a empezar a decir que observas a partir de los 5 años, que es cuando ya se estabilizó todo eso, es una visión doble, una diplopia, veo doble. Entonces el estrabismo puede inducir esas situaciones, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo hay distintos tipos de estrabismo. Por ejemplo, el eje visual está dirigido hacia adentro, ¿sí? hacia nasal, y entonces esto lo definimos como una endotropia, ¿sí? Es el famoso hacer viscos, o que dice el papá, no, pues es que hace visquitos, viscos, ¿no? Bueno, pues esto es una endotropia, el eje visual está hacia adentro. En este caso tenemos una exotropia, el eje visual está hacia afuera. Aquí, ¿qué les parece que está sucediendo? En este de aquí. En este. El párpado. A ver, ¿cuál es el ojo que está desviado? A ver, corrigiéndose ustedes, porque deben empezar a aprender a hacer esto. Si lo ven de frente. ¿El izquierdo para ustedes cuál es? ¿Es este o este? ¿Este? ¿Es el izquierdo para ustedes? No, es el izquierdo. Este es el derecho y este es el izquierdo. No la muelen. Derecho e izquierdo. Entonces, para ustedes, ¿cuál está desviado? El derecho, ¿hacia dónde está? Hacia abajo. Esta paciente tiene una hipotropia aquí, ¿sí? Y este está hacia arriba. Esta es una hipertropia, ¿sí? Son más comunes en la vida cotidiana, la realidad es que son más comunes estos, o hacia adentro o hacia afuera. Estos son muy sutiles a veces, y la clave de repente, en realidad, para identificar a estos pacientes suelen ser problemas de adultos, las hiper o hipotropias, y para identificar a este paciente pues te dice, veo la imagen doble pero una encima de la otra, ¿sí? Y esta te van a decir, veo la imagen doble pero una al lado de la otra, ¿sí? Cuando obviamente están experimentando fenómenos de diplopia. Un niño de 3 años que lo ves así, él no te va a decir nada. Yo veo por qué, porque uno de los ojos, vamos a suponer que este está derecho y este está desviado. Él te va a decir, pues yo veo normal, yo veo ahí. ¿Por qué? Porque está suprimiéndose uno de los ojos, la imagen de uno de los ojos. ¿Sí se entiende eso, doctor? Doctor, ¿es el mismo paciente? Sí, ¿no? Parece que es la misma paciente. ¿No? Era justamente lo que yo estaba pensando. Dije, pobre de esta muchacha, está toda molada. Pero ¿sí puede presentar un... No, seguramente es una imagen
compuesta, alterada. Oiga, tengo otra cosa. Bueno, no sé si sea mito, Mito o leyenda. pero dicen que, bueno, yo pienso que no es verdad, pero dicen que cuando haces discos, cuando haces... Te vas a quedar así. Ajá, eso es mentira, ¿no? La realidad es que es una mentira. Porque no Yo se... lo he intentado y estoy bien. Bueno, a veces puede suceder otras cosas en la cabeza, pero se puede quedar así. No, pero la realidad es que no, o sea, ese también es un mito muy común, ¿no? Que la mamá te dice y te trauma y toda la vida, no, es listo, tú te vas a quedar así. Y no es cierto, o sea, esto es un fenómeno sensorial o motor. Hay estrabismos restrictivos. ¿Qué quiere decir eso? Que por alguna cirugía de otras circunstancias, no sé, una cirugía de catarata, de retina, de otra cosa, por alguna circunstancia quedó ahí fibrosado el músculo y ya no se puede mover también. Los pacientes pueden terminar con un estrabismo restrictivo porque el músculo quedó atrapado, ¿sí? Y entonces ya no se puede mover también, pero tendrías que tener una cirugía o algún antecedente de traumatismo, alguna situación, que se desinserte la tróclea aquí en el... Hay traumatismos así trágicos que lastiman la tróclea del oblicuo superior y entonces eso haría que pues, no haya una movilidad adecuada, ¿no? Bueno, también vamos a ver la situación de la vía pupilar. Acuérdense que el iris está compuesto por melanina, es parte de la uvea, está compuesto por melanina, por tejido pigmentado, pero también por tejido muscular. Hay un músculo dilatador de la pupila que es controlado por el sistema simpático y está representado por la norepinefrina, y el iris también está compuesto por el esfínter pupilar, que está controlado por el sistema parasimpático, por la acetilcolina. Para fines prácticos, porque luego se pregunta de examen o aquí o en cualquier otro lugar donde ustedes van a hacer una evaluación, pues acuérdense que cuando hay dos situaciones, ¿no? Que los persiga un perro o que vean una muchacha muy guapa en el caso de los hombres. ¿Qué pasa? Se dilatan las pupilas, ¿no? ¿Por qué? Porque te entra la emoción de que el perro te va a morder o que la muchacha está muy guapa. Y al dilatarse las pupilas quiere decir que la norepinefrina está entrando en acción, ¿no? Está poniendo en pues una situación de que corre porque el perro te muerde o corre porque la muchacha se te va, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una mnemotecnia que me ha sido muy práctica. Bueno, ahora ya me lo sé, ¿no? Que se dilata la pupila, pero antes decía, ¿cuál era el que dilata la pupila? Bueno, pues la que dilata la pupila es la norepinefrina, que nos pone en una situación de lucha, de acción, y está controlada por el sistema simpático. Y la que cierra la pupila, pues es lo contrario, el sistema parasimpático, a través de la acetilcolina. Entonces aquí tenemos una representación del esfínter pupilar, que es el que se encarga de cerrar la pupila, y del otro músculo del iris, que se encarga de dilatar. Entonces la vía pupilar parasimpática, bueno, pues pulsa a través de lo que sería el nervio óptico y está representado a nivel del colículo superior y el núcleo pretectal, y también el núcleo de Edinger-Westphal, y es pues una vía en donde hay una interconexión entre ambos núcleos de manera bilateral para que haya una contracción de la pupila cuando tenemos, por ejemplo, una luz delante de nosotros, el reflejo fotomotor, en donde el esfínter de la pupila pues se contrae, ¿no? Y bueno, se contrae de manera bilateral, ¿no? O sea, el hecho de que iluminemos uno de los ojos pues hace que en el otro ojo también haya una contracción pupilar debido a estas conexiones que hay a nivel del tallo cerebral. De aquí también, por ejemplo, pues, si hay lesiones del tallo cerebral, es que ustedes se van a poder dar cuenta que hay alteraciones en los reflejos. Evidentemente esa vía es la que, como comentario, la que exploramos cuando checamos los reflejos pupilares, a la integridad de esa zona. Si esa vía está alterada en cualquiera de esos niveles, o sea, vamos a tener alteraciones del reflejo pupilar, o sea, repongamos la luz al paciente y el paciente no tenga ninguna respuesta o no tenga reflejo consensual, que es el que dice el doctor que aplican los en un lado y se tiene que contraer la otra pupila. O sea, esa vía, todo ese circuito neuronal es lo que estamos explorando cuando
término miosis hace referencia a una pupila cerrada, miosis. El término midriasis hace relación a una pupila abierta, ¿sí? Dilatada. Obviamente, como le dice el doctor, si tenemos ahí una compresión en el tallo a nivel del núcleo y todo eso, probablemente esté suprimida este circuito y entonces vamos a tener un paciente con midriasis y aguas, ¿no? O sea, siempre será mejor tener miosis a midriasis, ¿no? Cuando vean un paciente con midriasis es porque algo está pasando, ¿no? Y sobre todo también siempre deben investigar si el paciente no se ha puesto una boina que la vecina le recomendó, que sea un midriático ciclopléjico, que se lo haya puesto y entonces se abra la pupila y ella diga que está viendo borroso, ¿no? Pero bueno, un paciente hospitalizado al que ustedes le están evaluando las pupilas y aparece que tiene midriasis, pues hay que tener mucho cuidado porque quiere decir, o un paciente traumatizado al que ustedes atienden de primera intención y aparece con midriasis, hay que tener cuidado porque quiere decir que está sufriendo un daño a nivel de los núcleos verticales, ¿no? O de un hueso o de alguna de estas. Doctor, en caso de que no se haya una midriasis solamente de un lado de un ojo, el daño es unilateral, es ipsilateral o unilateral. Bueno, sí hay pupilas que pueden ser poco reactivas o parcialmente reactivas. Ahorita lo vamos a ver en un esquema, los tipos de pupilas o de respuestas pupilares que podemos encontrar. Y bueno, esta es la vía pupilar simpática, que esta viene pues incluso desde la corteza. Hay impulsos excitatorios y también el hipotálamo interviene y es una vía como más compleja que baja a través de todo el tallo cerebral, alcanza el centro cilio-espinal de Buch en C8T1, ahí hace una conexión y después se conecta al ganglio cervical superior para subir por el plexo coroideo. Fíjense, viene desde el encéfalo, ¿no? A nivel del hipotálamo y de la corteza. Son impulsos que se coordinan para bajar hasta este primer centro, hacia el centro cilioespinal. Después tenemos que hacer una conexión en el ganglio cervical superior, sube por el plexo carotídeo y termina con una inervación a nivel del esfínter del músculo dilatador de la pupila. Entonces también si hay alguna alteración a nivel, por ejemplo, de tórax, por ejemplo, o a nivel del ganglio cervical superior, podemos tener una alteración de las respuestas pupilares, ¿de acuerdo? Aquí hay es importante, bueno, pues hacer una evaluación bilateral de las pupilas para pues, tener un panorama completo. Y generalmente, bueno, igualmente como comentario de una alteración en ese mismo circuito, o sea, por ejemplo, el síndrome de Horner, ¿no? El síndrome de Horner. Que es una alteración en el ganglio, o sea, ¿qué tiene que ver ahora sí que una lesión en el ápice del pulmón que comprime el ganglio, o sea, con que mi ojo esté con tosis, con miosis, finalmente está alterando una parte de ese circuito neuronal, ¿no? Entonces, a veces es importante que entiendan, o sea, la parte de la anatomía y de las conexiones para que ustedes expliquen qué le está pasando o por qué está dando tal dato clínico en el paciente, ¿no? En este caso, el síndrome de Horner, una compresión del ganglio, el paciente tiene tos y se le cae el párpado, tiene miosis, o sea, se le estimulan y está una pupila pequeña, pero es por una lesión, o sea, en el tórax, ¿no? O sea, y se manifiesta pues en el ojo. Claro. Sí, efectivamente aquí, por ejemplo, en ese síndrome de Horner es el tumor de Pancoast. Ajá, es correcto. El famoso tumor de Pancoast, que es una lesión pulmonar que puede estar comprimiendo pues, en el pulmón esta vía. Entonces, al comprimirse esta vía, que es la vía simpática, ¿quién gana? La parasimpática. Simpático. Entonces, el síndrome de Horner se caracteriza por tosis, miosis y enoftalmo. El párpado superior tiene un componente pequeñito del sistema simpático para mantenerse abierto. Cuando te espantan, por eso también los párpados se hacen para arriba, porque el componente pequeño se hace grande. Hay una parte del músculo que está inervado por el sistema simpático. Pues cuando te espantas, abres los ojos, ¿sí? Entonces, tosis, miosis y enoftalmos. La tosis viene determinada
porque pues al no haber sistema simpático gana el parasimpático y entonces el parpadillo se cae. Y la miosis está determinada porque en lugar de poderse dilatar la pupila a través del sistema simpático que está comprimido por el tumor, pues la pupila se cierra porque hay un predominio del simpático, del parasimpático. Y aquí hay distintos tipos de pupilas, por ejemplo, pupilas no reactivas, ¿no? Pupilas que están en miosis o no tienen respuesta a la luz. Hay que buscar lesiones locales por traumatismos, glaucomas, lesión del segundo o tercer par craneal, ¿no? Cuando hay una disociación de la luz, disociación luz cerca se le llama, hay poca reactividad a la luz con función preservada en la acomodación, esto se define la disociación luz cerca. Y bueno, pueden estar determinadas por neurosífilis, diabetes, trastornos del nervio óptico, tumores en el tectum o en el mesencéfalo. Esta pupila de Argyll-Robertson son pupilas pequeñas que tienen un diámetro distinto entre sí, son irregulares en su forma y también presentan una disociación luz cerca y está muy vinculada a la neurosífilis. Otra es la pupila tónica de Addy, que es más grande que la pupila contralateral sana, es decir, está un poquito más dilatada. Hay una lenta reacción a la acomodación y la iluminación y se pueden estar determinadas por trauma ocular, neuropatía autonómica. Aquí, por ejemplo, es el síndrome de Horner, donde hay tosis, miosis, anhidrosis y enoftalmos laterales. Y bueno, la lesión está a nivel de la vía oculosimpática por el famoso tumor de Pancoast. Y la pupila de Marcus-Ghon representa una menor respuesta a la iluminación directa que la pupila contralateral. Y en este caso, pues, esta pupila de Marcus-Ghon suele traducir lesiones a nivel del nervio. Doctor, ¿Qué pasa? ¿y por las drogas, cuál es la reacción sería? ¿Cuál? Por droga. Bueno, depende, por ejemplo, si no mal recuerdo, la cocaína da miosis, te da una miosis y son pupilas así pequeñísimas y entonces el cuerpo está todo así, le pones la luz y no reacciona, ¿no? Por cocaína, por ejemplo, pues sería miosis, ¿no? No recuerdo exactamente ahora sí que no recuerdo exactamente todas las drogas, amigo, pero bueno, pues habría que investigar cada una como Hay que probar, güey. Hay que probar. Pues hay que probar, ¿no? O sea, ya irán diciendo, Bueno, lo último que nos faltaría, doctores, sería la situación de la fisiología visual, cómo funciona el estímulo visual, cómo se desencadena la cascada de la vía visual y todo eso, la fototransducción y todo eso. Léanlo porque es un tema bonito, pero es un tema un poquito árido, entonces para que lo más o menos de manera que nos en sintonía.